Pues buenas noches a todos, buenas noches, doctor Guzmán, buenas noches, amigo Velasco. Pues el día de hoy es un placer tener acá con nosotros al doctor Miguel Ángel Castillo Velasco. El doctor es neurocirujano y con formación muy importante en muchos ámbitos de la cirugía, con rotaciones a Estados Unidos, en otros países. Pues realmente es un placer presentarte, amigo. Estudiamos juntos neurocirugía y pues te conozco perfectamente y sé la capacidad y el buen cirujano que eres. Y pues la verdad estamos muy contentos en conjunto con tus residentes, que siempre es bonito tener a los residentes acá dando discusión de casos clínicos, a la doctora Evelyn Abad Pérez y al doctor José Eduardo. Pues bueno, la verdad, sin más por el momento, amigo, pues adelante con este tema tan interesante en la cirugía de columna. Y gracias, te agradezco la invitación y reconozco otra vez todo el esfuerzo que han hecho el doctor José Sánchez Edillo, la doctora Evelyn Abad. Entonces, bueno, empezamos con este tema que puede ser muy controversial, también puede dar mucho de dónde indagar, de dónde discutir. Entonces, la obesidad, pues sabemos que no es nada fácil el tener a estos pacientes con patologías de columna. Muchas veces, nos enfrentamos a esta clase de situaciones con pacientes con obesidad, pacientes que no es posible realizar estudios óptimos debido a las dimensiones del propio paciente, la movilización propiamente dicha de estos pacientes, la infiltración grasa que es muy importante y aparte es muy clásica de verla también en los estudios de imagen, las cirugías que son en posición prono que también llevan a algún tipo de complicación. Y bueno, es aquí donde normalmente tú tienes que decidir si ofrecer una cirugía a este paciente, tratar de esperar o qué es lo mejor que le pudieras ofrecer. Entonces, en realidad creo yo que la cirugía de columna en un paciente obeso es un dilema. Un dilema porque el dilema es cuando tenemos que decidir o tomar una opción, tomar una decisión eh, teniendo dos posibilidades que pueden ser muy buenas, ambas, no hay ninguna errónea, o pueden ser todo lo contrario, ¿no? Puede venir un desenlace catastrófico, una complicación importante. Entonces, es por eso que para mí y para muchos de ustedes que se han enfrentado también a pacientes con estas características, pues nos hace pensar qué es lo mejor, nos hace pensar cuál es el mejor tiempo para hacerlo. Vamos a tocar los siguientes puntos, las generalidades, sobre todo de la obesidad, aspectos biomecánicos en cuestión de columna lumbar, sobre todo, complicaciones en el pre, en el intra y en el postoperatorio, cómo tratar de prevenirlas o aminorarlas, y obviamente dos casos clínicos que traemos que son importantes para que pues tengamos cierta retroalimentación y sobre todo ampliemos todo lo que vamos a revisar ahorita de teoría y algunas conclusiones, que previo a eso me gustaría saber también algunas experiencias de los médicos que aquí llegaran a tener muchísimo más años de experiencia. Y entonces, bueno, ya entrando en el tema, la obesidad y en todas las revisiones que hicimos, la obesidad es considerada cuando el índice de masa corporal es mayor al 30 kilogramos por metro cuadrado. En todos los estudios así está definido y es el punto de corte en donde podemos ver si al paciente le puede ir bien o le puede ir mal. Esto es incluso por definición de la OMS, el paciente que está por sobre ese índice de masa corporal está en obesidad. Esta obesidad puede tener, o este paciente obeso puede tener aparte muchas comorbilidades, como lo son enfermedades crónicas que todos conocemos, cardíacas, respiratorias o incluso sistémicas importantes. Actualmente, la obesidad abarca más o menos el 30% de la población adulta, 3 de cada 10 personas son obesos, y se considera que
en este momento es una epidemia mundial, ¿no? Ha tenido un aumento en los últimos 50 años y hacia el futuro esto va a seguir en aumento. Entonces, es algo muy importante. Como tal, entrando en tema, un tema metabólico e incluso inmunológico, la obesidad, cuando se encuentran en las células de los adipocitos, estos adipocitos eh, normalmente metabólicamente tienen que tener un gasto energético, tienen que tener nutrientes. Estos nutrientes entran a la célula por diferentes vías, pero el adipocito como tal genera una respuesta inmunológica en la cual ese adipocito es captado como algo, como una célula anormal, una célula inflamatoria. Y entonces viene una cascada inflamatoria importante mediada por factores de necrosis tumoral y algunas interleucinas, las cuales va a provocar un mayor gasto energético, el desgaste incluso de reservas hepáticas, reservas musculares, lo cual lleva a resistencia a la insulina y una constante alteración metabólica en todos los sistemas, y que esto también repercute a nivel, sobre todo, musculoesquelético. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese adipocito, los adipocitos empiezan y sobre todo la grasa visceral se empieza a acumular de forma exagerada, pues esta cascada inflamatoria y esta respuesta inmunológica va a ser un constante circuito de inflamación, algo que se hace crónico y que es muy difícil de resolver y que seguramente se va a resolver pues solo bajando de peso, quitando esa grasa visceral. Las consecuencias de esta respuesta metabólica, de esta situación como tal inmunológica, del estado de inflamación crónico que este paciente tiene, es, como ya lo decíamos, la presencia de varias enfermedades crónicas. Eso a su vez hace que el paciente, por definición, el paciente que es obeso va a tener mayor riesgo de 2 a 3 veces más de sufrir un dolor en la zona lumbar o lumbalgia. Eso es ya incluso por definición. Estos pacientes tienden a tener menor movilidad, por lo cual hay una mayor demanda del sistema musculoesquelético, lo cual los lleva a una vida sedentaria y a una mala calidad de vida en general. Esto traducido a la cuestión anatómica, pues nos va a dar varias situaciones que vamos a ir puntualizando más adelante en las vértebras. Entonces, ya como tal, hablando o tocando la parte de los aspectos biomecánicos, pues sabemos que la presión intradiscal, sobre todo en la región lumbar, va dada o va aumentando en porcentaje dependiendo de lo que nosotros, de nuestra posición más bien. Y esto es muy interesante porque justo a la bipedestación, pero sobre todo a la flexión del tronco sobre la pelvis, la presión aumenta en un porcentaje extremo. Y esto aunado a que si el paciente es obeso y tiene un exceso de peso, pues esto incrementa aún más el porcentaje de compresión sobre la parte de los discos, y no solo los discos, sino todos los elementos anteriores. En el paciente obeso, una vez que el paciente va ganando peso, también hay diferencias en las curvaturas, en la lordosis, hay una hiperlordosis, tiende a haber mayor sifosis torácica, una inversión de la lordosis, de la sifosis fisiológica. Entonces, esto va a llevar a una lumbalgia y otra vez volvemos a ese círculo en donde el paciente va a tener menor actividad, va a haber esta alteración biomecánica de las curvaturas y una mayor compresión a nivel intradiscal. En el paciente que es sano completamente, que tiene un buen peso, normalmente en posición de bipedestación, el paciente va a tener poco estrés, poca presión a nivel lumbar, sobre todo. El nivel de inflamación es mínimo y básicamente los músculos también contrapesan esta región. En pacientes con obesidad o obesidad mórbida, superobesidad o como ahora algunos términos han surgido también con obesidad por arriba de 50 de índice de masa corporal o de 60, pues estos mecanismos ya no existen como tal. El
riesgo o el estrés a nivel lumbar va aumentando, la fuerza muscular va disminuyendo. Esto tiene que ver mucho también con lo que les decía del estado inflamatorio, en donde las células también gastan reservas energéticas del músculo. Entonces va a haber menos músculo y más infiltración grasa, el cual va a ser menos eficiente y va a ser insuficiente para poder soportar estas cargas. Como consecuencia de estas alteraciones biomecánicas que ya acabamos de ver, hay un exceso de sobrecarga, sobre todo en los elementos anteriores. A nivel lumbar va a haber una hiperlordosis, con esto una hipermovilidad, con una tendencia a la hiperlaxitud, porque estos tejidos y este músculo es muy atrófico, está muy infiltrado por grasa, y esto nos va a dar datos de inestabilidad en algún momento. Esto nos lleva a una fatiga crónica de estos mecanismos y de estos músculos que normalmente contrapesan y pues al final de cuentas el paciente no recupera. Y mientras más vaya ganando peso, mayor la sobrecarga. La sobrecarga hacía énfasis en que es principalmente en los elementos anteriores y se ha relacionado mucho también con el diámetro de la cintura, en donde está toda esa grasa visceral, dado que el punto de equilibrio de cada persona, que normalmente es distinto en cada persona, pero se acerca mucho en esa región, en la región media. Si aumentamos la grasa visceral, si aumentamos el diámetro de la cintura, ese punto de equilibrio va a cambiar, se va a ir más anterior y entonces todas estas cargas se van a empezar a distribuir de mayor intensidad hacia la región anterior o los elementos anteriores, tanto vertebrales como discales. Hasta aquí, ninguna otra opción. Entonces, aquellos pacientes que nosotros manejamos de forma electiva, que llegan ambulatoriamente al consultorio, y que en ese momento no tienen una urgencia quirúrgica, se les puede ofrecer y que se encuentran con obesidad u obesidad mórbida, porque aquí para fines de esta plática y de todas las revisiones que hice, todos los metaanálisis que existen son a partir de los 30 de índice de masa corporal. Entonces, se tendría que poner al paciente en unas mejores condiciones. No quiere decir que esté contraindicada la cirugía, sino tratar de mejorar el peso, tratar de disminuir de peso lo mejor que se pueda si el paciente es candidato a una cirugía bariátrica, que aquí entran unos detalles que vamos a ver más adelante, se le puede ofrecer. Eh, y bueno, si de plano el paciente no ha podido bajar de peso, una obesidad muy mórbida y la situación no es urgente, pues definitivamente tendríamos que pensar en una cirugía bariátrica. Pero estos síntomas pueden llegar a persistir. Y entonces, si persisten, pues no tendríamos de otra más que hacer o llevar a cabo esa cirugía con o sin pérdida de peso. Si el paciente mejora con este tratamiento de pérdida de peso, incluso de forma multidisciplinaria, con nutriólogos, terapias, ejercicio, pues en ese momento podemos todavía esperar y no ofrecer en ese momento la cirugía. Por la contraparte, si el paciente tiene una urgencia quirúrgica o una indicación quirúrgica absoluta, Sí, cierto, se le ¿no? tiene que ofrecer cirugía. Aquí tenemos la opción también de hacer por mínima invasión la mayoría de las patologías o con abordajes anteriores, que vamos a ver cuál es la ventaja en los siguientes puntos. Bueno, en el periodo preoperatorio, pues nos hemos enfrentado a muchísimas cosas todos nosotros. Es muy común, desde que el paciente a lo mejor no cabe en una camilla, desde que el paciente a lo mejor no le queda el brazalete para poner o tomar signos vitales, la presión arterial intraoperatoria o en algún monitoreo que nosotros necesitemos, que el paciente requiera algún tipo de oxígeno, o terapia pulmonar debido a un síndrome obstructivo a nivel pulmonar.
o que el paciente incluso no sea candidato a hacer un estudio de imagen ideal, como lo es la resonancia magnética. Esta foto me gustó, es del Wall Street Journal, en donde normalmente estos cambios en los resonadores se hicieron más o menos en 2011, en donde aumentaron el diámetro en algunos modelos. Claro está, no todos tenemos acceso seguramente a esos modelos. Y bueno, varía el diámetro de un resonador para poder meter a un paciente entre los 60 y los 80 centímetros. Y hemos visto que eso a veces en pacientes que nos visitan y que tienen obesidad, pues no lo cumplen. E incluso hay algunos límites de peso también. A partir del 2011 se hicieron resonadores que tienen capacidad hasta 300 kilos, pero la mayoría, por lo menos los que yo he visto por acá, tienen algunos límites más o menos 150 kilos o incluso menos. Entonces, ahí también nos enfrentamos a estas dificultades en la cual pues sigue estando descrito que si no se tiene una resonancia, pues se pudiera hacer una mielografía. La mielografía, pues obviamente no es ningún estudio ideal, se ha dejado de lado, pero si de plano no tenemos esta opción, pues podemos optar por alguna otra, ¿no? También los tomógrafos tienen ciertas limitaciones en cuanto al peso. El diámetro es mayor, pero el peso sigue siendo también un límite, siguen teniendo un límite. Las camas de quirófano también llegan a tener un límite. Y entonces todo eso lo tenemos que poner en perspectiva y ver si eso es posible modificarlo o acceder a ello. De forma intraoperatoria, aquí es muy importante tomar en cuenta varias cosas. Si el paciente ya es un candidato a ofrecer manejo quirúrgico, de las cosas que tenemos que tener en cuenta es una intubación con videolaringoscopio de preferencia, incluso una intubación con paciente despierto para poder llevar a cabo una mejor o una cirugía más segura por parte de anestesiología, sabiendo que no siempre se tienen estos equipos a la mano, sería lo ideal. El paciente puede tener un patrón muy restrictivo y obviamente al estar en una posición prono eso va a aumentar, hay que tener en consideración esa parte y mucha comunicación con el anestesiólogo. Eh, ¿Qué pasa también con la cuestión pulmonar? Pues el riesgo de una trombosis pulmonar esto es evidente en pacientes muy obesos y sobre todo también la progresión de la ventilación o el destete de esa ventilación también puede llegar a ser algo difícil o muy difícil a veces. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas más importantes es la presión intraabdominal, porque cuando la presión abdominal aumenta, disminuye el retorno venoso. Con esto hay una ingurgitación mayor de las venas epidurales y del plexo, y esto nos podría llevar a un mayor sangrado, e incluso en pacientes obesos, si se utiliza, por ejemplo, el marco de Jackson, pues puede aumentar incluso también la presión intraabdominal. Si no tenemos, por ejemplo, esta mesa de Jackson o otras mesas que ya están o que nos permiten tener el abdomen libre, eso obviamente es una ventaja, no en todos lados se puede tener, pero sería lo ideal. La capacidad respiratoria también disminuye y son pacientes que incluso si no se pueden extubar, pues tendrían que pasar a una terapia intensiva. Ya lo decía, hay situaciones intraoperatorias, sobre todo anestésicas, en donde también influye los fármacos que utilicen. Hay fármacos que se depositan a nivel de la grasa y esto puede ser mucho más complicado. El paciente tarda más en depurar el anestésico y eso hay que estar de la mano con el anestesiólogo para poder planear una cirugía segura. Lo que ya les comentaba de una probable extubación incluso en una terapia intensiva, sobre todo también si el paciente presentó datos restrictivos pulmonares o una nula progresión de la misma. La posición del paciente con las camas que todos ya conocemos que nos ofrecen ciertas ventajas, pero si no fuera así, hay pacientes que de plano no caben o salen eh, de esas camas quirúrgicas que son convencionales y que pues incluso no está de más hasta poner dos mesas quirúrgicas, podría ser. El tener un equipo que siempre cuide al paciente, el evitar úlceras, el poner zonas acolchonadas en
puntos de presión es muy importante. Son pacientes en los cuales las infecciones son más recurrentes, los seromas son más recurrentes por el espacio muerto que llegan a tener. Entonces, definitivamente son pacientes que tienen que utilizar pues, drenajes, vendajes oclusivos, un adecuado cierre, tener en cuenta todos los planos y tratar de dejar el menor espacio muerto posible. Y otra de las limitaciones que a veces nos llegamos a topar es que este paciente al tener tanta grasa, al ser tan ancho, a veces incluso también la visión transoperatoria del arco en C, de los rayos X, llega a ser muy pobre. Entonces, ese es otro punto también a tener en cuenta. No se ve la misma penetración de esos rayos y no se alcanza a ver una adecuada imagen. Es otro de los retos que tenemos que tener en cuenta. Y otra, el alcance de los instrumentos, incluso de nuestro abordaje. Si estamos pensando en cirugía abierta, o sea, cirugías abiertas, normalmente en pacientes obesos tenemos que extendernos un poco más para poder exponer adecuadamente las estructuras, porque hay un panículo adiposo enorme en donde normalmente hay algunos instrumentos cortos o no tenemos el acceso a instrumentos más largos para poder ofrecer un mejor tratamiento, pues hay que hacerlo con lo que tenemos y si es necesario extendernos, pues eso sería parte de lo que tenemos que tener en cuenta. En las revisiones del impacto que tiene esta obesidad y qué complicaciones pudiera tener, estas de tantas que consulté, estas son algunas nada más, pues tenemos una amplia variedad de complicaciones, pero que son propias de estos pacientes que superan el índice de masa corporal por arriba de 30. Entonces, dentro de ellas, en el sitio quirúrgico podemos encontrar infecciones, el uso de incisiones más grandes, múltiples drenajes, seromas, algunas dehiscencias también por la propia inmovilidad del paciente o que esté en una silla de ruedas, hospitalizado más tiempo. El riesgo de sangrado, ya lo decía, porque normalmente aumenta la presión intraabdominal y eso hace que se agite un poquito más el plexo y las venas. El riesgo que tienen de trombosis pulmonar, y tanto pulmonar como trombosis venosa profunda, el riesgo de una durotomía y lesión dural, una larga estancia hospitalaria, los pacientes obesos ya se ha visto y todas estas revisiones coinciden, todos estos puntos es un resumen en donde la estancia intrahospitalaria, ya sea con técnicas abiertas, ya sea cirugía lumbar, cirugía de instrumentación, cirugía de descompresión, cirugía cervical, la estancia intrahospitalaria es mayor. Se observa con mayor frecuencia complicaciones pulmonares, desde una trombosis hasta apneas del sueño, hasta hipoxemias, múltiples situaciones pulmonares también. Y evidentemente son pacientes que si presentan alguna de estas complicaciones tienen un alto riesgo de reintervención o de hospitalización nuevamente. Entonces, en el periodo postoperatorio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues tener un equipo multidisciplinario, tanto fisioterapias, apoyo psiquiátrico, nutricional, apoyo psicológico, evitar una tromboembolia, con lo que ya conocemos normalmente, parinas de bajo muscular, y tratar de hacer una profilaxis. La profilaxis también antibiótica para evitar infecciones, pero sobre todo insistir que ese paciente que ya fue intervenido, pues tiene que bajar de peso. Con todo lo que ya mencionamos del apoyo multidisciplinario, pero siempre existe esa posibilidad de que ese paciente tenga una cirugía bariátrica cuando sea candidato. ¿Cuál es el detalle que les decía yo que hay con la cirugía bariátrica? Con la cirugía bariátrica, dado que hacen derivaciones a nivel gástrico, mangas gástricas, etcétera, hay una mala síntesis de vitamina D. ¿A qué nos lleva esto? A una probable osteoporosis en un tiempo más corto que un paciente que lo va a llevar de forma natural, por edad a lo mejor, pero en los pacientes que tienen cirugías bariátricas es muy, muy común que desarrollen osteoporosis y con esto un riesgo de fractura. Entonces también hay que valorar el tipo de cirugía que le vamos a ofrecer y si realmente con la cirugía bariátrica y con estos riesgos que estamos viendo a largo plazo, pues ese paciente va a tener un riesgo adicional.
Bueno, y ya una vez que sabemos que este paciente puede tener estas complicaciones en el en el transoperatorio, en el posoperatorio, pues, ¿qué se ha visto actualmente con técnicas de mínima invasión? Técnicas endoscópicas. Todas las revisiones, que la verdad es que no hay muchos, hay varios metaanálisis, pero los estudios son pocos, porque son pocos pacientes. Es una técnica que se ha ido desarrollando, digamos, de forma contemporánea, en la cual a lo mejor todavía hace falta investigar más, tener estudios más específicos de ciertas técnicas. Pero en todos estos metaanálisis se concluye que en realidad la incidencia de, por ejemplo, pseudoartrosis, dolor, de calidad de vida, fueron muy similares en pacientes obesos y en pacientes que no eran obesos, en los cuales se les dio la oportunidad o la cirugía de mínima invasión. Dentro de ellas, muchas, desde abordajes ALIF, TILIF por mínima invasión, endoscopía biportal y endoscopía monoportal. Todo esto no cambia mucho esta situación de la incidencia de pseudoartrosis, dolor lumbar y su calidad de vida y la mejoría de la calidad de vida de acuerdo al Oswestry. Eh, y bueno, de estos metaanálisis, uno de los estudios que tiene mayor seguimiento es a un año y vieron que básicamente esto era muy parecido. Tienen el mismo riesgo de complicaciones de lesiones durales y esto se describe porque el paciente obeso, al hacer una técnica ya sea de mínima invasión o una técnica abierta en donde tenemos que abrir todavía más esa incisión, pues la visión está hasta cierto punto limitada, es un espacio mayor el que tenemos. Los instrumentos a veces no son de largo adecuado, no son suficientes, y esto lleva o conlleva un riesgo mayor de lesión dural. Lo que sí se vio que es una ventaja de todos estos estudios, de todas estas revisiones, es que hay un menor tiempo quirúrgico. El tiempo quirúrgico se acorta, el tiempo de estancia intrahospitalaria se acorta y la pérdida de sangre, evidentemente, con técnicas mínimamente invasivas y actualmente con las endoscopías, tanto monoportal como biportal, pues tienen una menor pérdida de sangre y el paciente, esto sí tiene un beneficio, sobre todo en la aparición de estas complicaciones. Pero a nivel general creo que hace falta todavía ver y detallar estudios más específicos con técnicas específicas y ver si realmente en el futuro esto va a seguir mejorando. Digo, el ofrecerle a este paciente que tenga menos tiempo quirúrgico, menos estancia, ya es un plus. Dejamos ese paciente con menos riesgo de trombosis, por ejemplo, menos riesgo de transfusión, menos riesgo de que esté en una terapia intensiva, por ejemplo. Entonces, definitivamente es una de las opciones que se tiene a la mano y una arma más para poder solucionar esta patología, cualquiera que sea, en el paciente obeso. Muy bien, entonces pasaremos ahora a los casos clínicos, son dos casos clínicos, empezando con el doctor Eduardo Sánchez, residente de neurocirugía. Él va a comentarles el siguiente caso. Buenas noches, continuando con lo de los casos clínicos, vamos a presentar un paciente hombre de 33 años. Aquí, dentro de los antecedentes de importancia, cabe destacar de su edad, que es bastante joven, y presenta hipotiroidismo de 6 años de evolución que se ha manejado con su sustitución de hormonal con levotiroxina, y tiene antecedentes quirúrgicos, ya que en el 2018 presentó una cirugía de manga gástrica, dentro de la cual un punto muy importante dentro del padecimiento es que presentó en el 2021 una trombosis venosa profunda en el pélvico derecho, lo que condicionó una tromboembolia pulmonar durante su internamiento. Esto dentro de sus antecedentes de importancia. Crónico-degenerativos, pues no tiene ningún otro padecimiento como diabético o hipertenso. Sin embargo, él empieza su padecimiento en el 2022, aproximadamente un año de evolución, dolor crónico en el pélvico izquierdo, acudiendo en repetidas ocasiones en urgencias,
siendo la tercera en el 5 de marzo del 2023, donde ya presenta un dolor 10 de 10. Este dolor había sido manejado de manera con médicos generales en el servicio de urgencias, con AINES y esteroides, lo cual condicionaba pues una mejoría en su dolor. Sin embargo, en esta ocasión fue tan imposibilitante que le impedía la bipedestación y prestaba claudicación neurógena, por lo que ingresa, pues todavía se esperó 3 días hasta acudir al servicio de urgencias. Dentro de la somatometría, lo importante es de que llegó con un peso de 150 kilos, una talla de 1.7 metros, presentando un índice de masa corporal de 51.9. Esto dentro de la OMS, pues nos entra dentro del rango de obesidad mórbida, ya que está por arriba del índice de 40. Sus signos vitales se encuentran dentro de parámetros normales y en su exploración lo importante y lo relevante que presentaba disestesias en nivel del dermatoma del 4 y el 5 del lado izquierdo y presentaba datos de neurotensión con el Asage y el Pragar positivo. Sin embargo, la fuerza estaba íntegra, solamente estaba limitado por el dolor y presentaba un adecuado control de esfínteres. Presentamos su resonancia, el paciente ya llegó con una resonancia de manera particular, en donde podemos apreciar dos secuencias, dos resonancias, una T2 en cuarto sagital, donde se pueden apreciar pues, la enfermedad degenerativa discal en diferentes niveles, el más importante en 3-4 y en 4-5, que podemos ver en el corte axial, se puede apreciar pues una hernia totalmente extruida, que condiciona pues también el compromiso foraminal de los dos forámenes bilaterales al mismo nivel, y también el de L3, L4. Sin embargo, por la clínica, solamente nos presenta la sintomatología del miembro pélvico izquierdo. Sin embargo, pues también tiene otros factores, ya que se va a apreciar pues, la hiperintensidad en nivel de las facetas, también puede tener dolor facetario de tipo axial, lo que condicionaría pues una mayor complejidad en el manejo del paciente. Por lo que llega, pues se concluye en un síndrome radicular L4, L5 del lado izquierdo y un conducto lumbar estrecho del L4, L5 por la hernia extruida que condiciona la estenosis foraminal y la obesidad de tipo 3. Por lo que pues se decide pues hospitalizarlo para el manejo analgésico. Sin embargo, pues dentro de su procedimiento, de su padecimiento, se le ofrece el procedimiento de un manejo quirúrgico. Sin embargo, durante su estancia hospitalaria, se manejó con opiáceos, por lo que mejoró su dolor en un 0 de 10, por lo que se decidió continuar con una dosis reducción. Sin embargo, esto fue el día 10, el día 13 presenta un dolor nuevamente 10 de 10, y aquí lo que nos importa es de que presenta un dolor de diferente tipo, ya que no era radicular, ya que el Asage y el Pragar fueron negativos, pero presentó aumento del volumen de la pierna izquierda y pues el dolor a la palpación, que le condicionaba pues, la imposibilidad de la movilidad. Por lo que se le solicitan otros estudios, otros paraclínicos, ya que tenía su antecedente de tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda, por lo que el dímero D pues, salió elevado, 29,000. Y el ultrasonido Doppler, pues, en su reporte de estudio, pues, que era no concluyente porque todavía presentaba flujo venoso. Sin embargo, el servicio de angiología mencionaba que no era un evento agudo de trombosis, por lo que nada más se decidió el manejo conservador. Sin embargo, con este manejo y bueno, con el apoyo de clínica del dolor, disminuyó el dolor a un 3 de 10. Sin embargo, le imposibilitaba todavía la deambulación, siendo un 7 de 10. Por lo que a pesar de que el servicio de angiología mencionaba que no era la causa aguda, se sospechaba pues una tromboembolia pulmonar nuevamente, lo que el servicio de neumología solicita en angiotomografía. Sin embargo, en nuestra sede hospitalaria no era candidata a poder realizar este estudio debido a su peso y a las características del paciente. Por lo que en segunda instancia se le solicitó apoyo a cardiología para realizar una angiografía, la cual pues se le explica al paciente los riesgos y el paciente pues rechaza el tipo de procedimiento para poder confirmar el tromboembolia pulmonar. Sin embargo, por las características del paciente, pues se podía escuchar que
la trombosis venosa profunda era del miembro pélvico izquierdo, lo que con el manejo el dímero D disminuyó hasta 4000, por lo que se decidió pues manejar de manera conservadora esa parte. Sin embargo, venimos a la parte más importante. ¿Qué manejo le damos? Conservador versus cirugía. En el tratamiento conservador, pues como sabemos, se tiene que ofrecer el tratamiento de reducción de peso, manejo con terapia física y rehabilitación, nutrición, para que pueda de 6 a 8 semanas tener o ser candidato a un procedimiento quirúrgico. Y si se le ofrece un procedimiento quirúrgico, ¿de qué tipo de procedimiento se le va a realizar? Si va a ser cirugía abierta, si va a ser cirugía endoscópica, como se ha mencionado, uniportal o biportal, o por algún otro abordaje como el abordaje tubular. Todas estas características pues, se tienen que tomar en cuenta, y si en caso de que no sea candidato, se tenga que diferir el procedimiento, sería mejorar sus condiciones. Sin embargo, pues por la clínica habría que referir si tenía que ser una cirugía o una cirugía de urgencia, una cirugía no electiva o una cirugía electiva, pues continuar con la pérdida de peso. Sin embargo, el paciente ya presentaba un bypass gástrico, una manga gástrica, ya tenía una cirugía bariátrica, y a pesar de ese manejo, pues persistían los síntomas, por lo que el paciente pues es candidato al manejo quirúrgico. Sin embargo, por el riesgo de la tromboembolia pulmonar durante el procedimiento quirúrgico, prequirúrgico, transquirúrgico, pues se decide diferir el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, el servicio de neumología nos comenta que por lo menos en estos pacientes que tienen riesgo de tromboembolia pulmonar por la obesidad que presentan, deben tener una terapia pulmonar durante 8 semanas para disminuir el riesgo. Sin embargo, el riesgo sigue siendo el mismo, de 2.3% más que de un paciente que no presenta la obesidad. El paciente pues se decidió diferir el procedimiento. Sin embargo, durante su evolución, siguió acudiendo al servicio de urgencias por el mismo dolor en el miembro pélvico izquierdo, marcha con andadera, solamente manejado con AINES, y pues continuando con la obesidad mórbida. Siguiendo dándole el seguimiento en la consulta externa para ya un periodo de 4 o 5 meses, pues el paciente decidió aplicarse, acudir a sus citas de terapia física, acudir a sus terapias de nutrición, por lo que pues se ve un descenso de su peso hasta 120 kilogramos, disminuyendo así su índice de masa corporal, por lo que pues disminuyendo su carga axial va a mejorar su sintomatología radicular lumbar, mejorando la deambulación. Ya los datos de neurotensión pues eran negativos, su Lasage el Bragard negativo, por lo cual pues ya se podría dar un buen candidato para una cirugía electiva, esto programado para una cirugía de mínima invasión. Bueno, este caso en particular, pues sí se decidió esperar y ahora tenerlo programado para cualquiera de las técnicas de cirugía de mínima invasión, sabiendo que en nuestra institución no tenemos ninguna, pero podemos subrogar, solicitar alguna de ellas para poder resolverlo. El paciente hasta la fecha, la verdad es que va muy bien, y para nosotros fue un riesgo mayor el haberle ofrecido una cirugía en ese momento. El siguiente caso es a cargo de la doctora Evelyn Abad, residente de neurocirugía también. Nos va a presentar otro caso más. Bueno, el siguiente caso se trata de un masculino de 39 años de edad, de ocupación cartero, originario de Emiliano Zapata, Morelos, estado civil casado, pero entre los antecedentes de importancia de este paciente es que tiene un peso de 102 kilogramos con una talla de 1.67 metros y presenta un índice de masa corporal de 36.79, lo que lo tiene en una obesidad clase 2. Tiene tabaquismo, que ya lo suspendió hace 4 años, y alcoholismo ocasional. ¿Qué pasó con este paciente? El 1 de febrero del 2023
sufre una caída de 2 metros de altura. Él refiere que cae en bipedestación y lo único que refiere en ese momento es dolor lumbar de tipo axial y refiere parestesias en miembros pélvicos, por lo que acude al servicio de urgencias e inician manejo analgésico que no tiene ninguna mejoría o no disminuye el dolor. Lo ingresan al servicio de urgencias y ya en el servicio de urgencias el paciente lo que refiere es el dolor lumbar de tipo axial y a la movilización. Él todavía deambulaba, pero a la marcha tenía cierta dificultad y las parestesias en extremidades inferiores. A la exploración física nos encontrábamos con dolor a la palpación en espinosas L1 y L2, y en el sistema motor teníamos una fuerza 4 de 5 en las extremidades inferiores. Asimismo, conservaba el tono, el trofismo, y los reflejos se encontraban en 2 cruces, el rotuliano y el aquileo. Había control de esfínter en este paciente, y el sistema sensitivo, la sensibilidad tanto exteroceptiva como propioceptiva se encontraban conservados. Al hacer maniobras de neurotensión, las Braga se encontraban sin datos de neurotensión. Se le realizan estudios de imagen a este paciente en donde encontramos a nivel de L1 una fractura con el cuerpo vertebral acuñado al 4.6% y con un ángulo de la cifosis vertebral intrínseca de 22.4 grados. Ahora se le realiza la tomografía y sacando el ángulo de Cobb está en 36.1 grados, en la radiografía nos sale de 46.2 grados. De igual manera veíamos que había compromiso del muro posterior de la vértebra fracturada, había justamente fragmentos óseos dentro del canal raquídeo que comprometían al menos el 40% del conducto. Se le realiza una resonancia magnética simple, en la cual nosotros podíamos observar justamente en la secuencia T2, en el corte sagital, pues al menos a nivel de L1, esta compresión justamente estaba por este cuerpo vertebral fragmentado, y asimismo podíamos alcanzar a ver parte de cierta esa hiperintensidad en el complejo ligamentario posterior, lo cual nos indicaba que había edema o inflamación. Asimismo, en la secuencia STIR, pues era más evidente el edema y el compromiso de la banda de tensión posterior. Entonces, se diagnostica la fractura vertebral traumática tipo B2 de la AO Spine, N1, TLIX 4 puntos, un Frankel E. Se le realizan valoraciones preoperatorias por el Servicio de Medicina Interna y la valoración preanestésica. Sin embargo, lamentablemente en este paciente diagnostican un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces esto lo llevaba a mayor complicaciones en el postoperatorio, y entre lo que se nos comentaba era que tenía 2.5 veces más riesgo de fallas respiratorias, 1.5 veces más riesgo de complicaciones cardíacas y 2.5 veces más riesgo de traslado a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, era un paciente el cual no era tan inocuo meterlo a una cirugía. Ahora, se decide en primer tiempo quirúrgico debido a que el paciente continuaba con mucho dolor, pues la artrodesis toracolumbar posterior. Se realiza el procedimiento, no hay mayores eventualidades y tiempo después se le realiza la resonancia magnética de control. Pero aquí nos llama mucho la atención ver el edema tanto en el complejo ligamentario posterior, tanto de niveles inferiores, parece que hay cierta hiperintensidad, hay un aumento del ángulo hipótico en este paciente y continuaba con demasiado dolor de tipo axial, el cual no disminuía. Entonces, el paciente lo hemos continuado viendo en la consulta. Ahora tiene un peso de 109 kilos cuando recordábamos que pesaba 102 kilos al ingreso. Se le ha pedido que tenga una pérdida ponderal, sin embargo,
paciente no es un paciente tan responsable para acudir a sus citas con nutrición o para iniciar su manejo, refiere que inicia con datos de depresión, por lo cual lo incapacita para poder continuar con la terapia física, la rehabilitación y nutrición. Él continúa con el dolor lumbar de tipo axial, pero algo llama la atención y empieza con parestesias e irradiación, dolor a extremidades inferiores, y ya tenemos datos de neurotensión con este paciente. Entonces, tenemos un paciente en el cual lamentablemente no ha podido disminuir su peso y en el cual también nos lleva a que tanto necesita un segundo tiempo quirúrgico para una corpectomía transtorácica a nivel de L1, pero no es posible realizarlo y efectuarlo justo por el peso del paciente, porque necesita mejorar su estilo de vida en cuanto a disminuir su peso, acudir a terapia física y rehabilitación. Y algo muy importante es que sea candidato ya con las valoraciones tanto de medicina interna y si necesita de neumología para pues realizar el procedimiento, ya que no es un procedimiento que sea de corto tiempo, como lo habían comentado antes, es un procedimiento en el cual se puede tener ciertas complicaciones en el transquirúrgico, en el postquirúrgico, y pues es importante que tenga un adecuado plan y un adecuado manejo. Bien, en este caso en particular, quisimos traer estos dos casos en donde se señalan justamente estas situaciones en específico de los pacientes con obesidad que ya revisamos en la literatura, y de ahí nació también de esto y otros muchos casos más que tenemos, la inquietud por hacer una revisión y el poder hablar de esto, el cual a veces sí es muy controvertido, hay temas y opiniones a favor, en contra, pero definitivamente creo que el tener o el compartir esta clase de casos, pues enriquecen un poco más. No es fácil, son pacientes que te retan a tomar decisiones, a estar en ese dilema en que les digo que las dos opciones son válidas y que al final de cuentas hay que ver qué es lo mejor para el paciente. En este último caso se decidió, a pesar de esas valoraciones, hacer el primer tiempo quirúrgico porque estaba inestable. Recordemos que en todas las revisiones que vimos previamente y que yo mencioné previamente no se considera a la columna traumática. Pero ahora, ¿qué pasa con este paciente? Ya tiene una pérdida de la capacidad de carga de este cuerpo vertebral, ya tiene datos de neurotensión, evidentemente el conducto ya está estrecho, y ahora hay que hacer un segundo tiempo, que por sí era candidato a un segundo tiempo para corpectomía, pero eso sí lo decidimos esperar dado que ya había tenido una intervención y iba a ser un poco complicado llevarlo a un estado de mayor gravedad por su diagnóstico por neumología. Entonces ahora está en espera, pero definitivamente también tenemos esta situación en donde también los pacientes no mejoran, no hacen por disminuir de peso, sino al contrario, aumentan más, la inmovilidad es mayor, el dolor continúa y entonces volvemos a ese ciclo vicioso. Quisimos poner estos dos casos en donde pues a lo mejor no salieron del todo bien, ¿no? No es fácil poner un caso en donde todo haya salido bien y sí, que bien, todo está bien, pero estos detalles son los que creo que enriquecen más y nos van a dar una mejor eh, pues toma de decisiones más adelante, ¿vale? Entonces, antes de pasar a las conclusiones, me gustaría ver si alguien de los que estamos aquí, de los que están aquí conectados, nos pudieran compartir algún caso en un paciente obeso que hayan tenido, que haya marcado, que haya puesto este dilema en ustedes y que seguramente pues no fue fácil. Eso sí me gustaría escucharlo, no tengamos tiempo a lo mejor de escuchar por ahí algún caso de alguien que quiera compartir. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta al doctor Miguel Ángel Velasco en este tipo de casos o este tipo de pacientes que creo que requieren, como le decía él, un algoritmo diferente o unas nuevas guías de la práctica clínica
para poder abordar a este tipo de pacientes. Entonces, no sé si por ahí alguien quiera comentar algo. Si no hay alguna pregunta, yo le quiero comentar a usted que nosotros en la consulta externa sí nos llegan este tipo de pacientes y, y de acuerdo a los estudios radiográficos simples AP laterales, estudios dinámicos, TAC o resonancia magnética, si observamos que tienen alguna protusión discal, un problema de tipo radicular o un problema de inestabilidad, en el cual, de acuerdo a criterios, de acuerdo a la literatura, pueden corresponder a un tratamiento quirúrgico si tiene todo el puntaje y todos los requisitos. Pero con ese tipo de pacientes, lo que nosotros hacemos, uno, es enviarlos a psicología. Es una parte clave, es una parte importante, sobre todo para ver qué es lo que piensa el paciente, qué es lo que cree el paciente y con quién convive, cuál es su rol de vida, cuál es su estilo, como usted lo decía, su estilo de vida. Los mandamos a nutrición. Ujú. Los mandamos a psiquiatría, si vemos ahí en el interrogatorio que estos pacientes estén con problema de tipo depresivos o algún otro trastorno, los mandamos a bariatría, ¿no? Contamos con un servicio de bariatría para que nos puedan eh, ver el manejo de este tipo de pacientes. De hecho, varios se quedaron con el bariatra, ya no regresaron con nosotros porque era más importante la morbilidad del peso y el dolor de la columna como que pasa a segundo término. Nos dimos cuenta en este tipo de pacientes, a varios, a un seguimiento que hicieron los bariatras, hicieron los procedimientos de la banda gástrica y los pacientes desde ese punto de vista, digamos, emocional, como que el dolor empezó a bajar cuando ellos empezaban con este tipo de tratamientos. También una de las claves muy importantes es el programa de rehabilitación, porque usted bien lo decía, son pacientes con osteopenia, son pacientes con síndrome de lo que es la espalda plana, tienen problemas de sarcopenia, tienen osteoporosis o osteopenia. Entonces, ¿quién tiene que ver este tipo de pacientes? Pues creo que puede ser uno, medicina interna, o que geriatría lleve el control de esta patología que condiciona, por ejemplo, la trombosis, que es un problema grave y que puede poner en riesgo la vida de estos pacientes. Y si bien es cierto, como usted decía, si estos fueran llevados a un quirófano, hay que ver el tipo de sala, pedir la interconsulta anestesia, porque tienen que ser intubados con laringoscopio, pero con cámara. No los puedes meter así porque son cuellos cortos, o al menos que el anestesiólogo tenga una muy buena curva de entrenamiento para pacientes con cuellos cortos, porque ellos no tienen un cuello que te garantice la intubación a la primera. Entonces, sí es muy importante que se maneje este tipo de pacientes. El catéter central también es otra de las cosas que debemos considerar, sobre todo si vas a meter antibióticos, soluciones, etcétera, etcétera. Tu instrumental, que es súper importante, ¿no? Nosotros hemos tenido que hacer un equipo de lámina diferente al convencional, al común, ¿no? Entonces, hablando con nuestro jefe de servicio, le decíamos, es que nosotros necesitamos Kerrison de tipo bayonetada, o yo les llamaba las Magnum, ¿no? Son Kerrison enormes, igual las pinzas de disco. Los Taylor no nos servían para nada, pero sí buscábamos hacer algunos Taylor que fueran más largos para podernos posicionar en la, en la transversa, para que con cirugías de mínima invasión, que creo que por ahí puede ser un camino
muy importante para la cirugía de mínima invasión por todos los riesgos que ya implica un paciente con estas características. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros como cirujanos de columna o los que estamos dedicados a este tipo de patologías? Nos esperábamos 6 meses, o sea, se iban con analgesia, así como usted lo menciona, pero sí tenía que tener el paciente como una bitácora de psiquiatría, psicología, rehabilitación, la cirugía bariátrica o con los bariatras y algún otro programa adicional que tenga que ver con la participación de la familia, porque yo creo que aquí es clave, es importante. Ahora sí, como dicen, tomar de frente el problema y no darle vuelta a este tipo de pacientes. Y creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a hacer una cirugía, como en el caso que presentó, que es una fractura B1, como decían, con una lesión de la banda de tensión, pero tiene otra variedad, que es la A4 o A3. O sea, tiene dos componentes. Entonces, los constructos, si se van a hacer en zonas de transición, deben ser constructos que subas 1 hasta 2 niveles por arriba y no quedarte con un constructo corto porque te va a dar esa sintomatología que te está manifestando el paciente. Creo que la tóraco no le conviene a este caso. Realmente aquí tenemos un problema del diafragma, de la restricción pulmonar. Vamos, como está en una zona de L1, pues tienes que trabajar el diafragma, va a tener que salir con sello de agua, se vaya a la terapia intensiva, entonces la mortalidad en este tipo de pacientes es muy alta. Entonces, creo que lo que me gustó de esta plática es cómo tú llevas paso a paso en el manejo que debemos de tener con este tipo de pacientes. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que analizar una vez, dos, sesionarlo. No es la toma de decisión de un solo médico, porque si no, ahí los fellow con los residentes se van a ir con la idea de que el doctor Miguel Ángel Velasco, él tiene la razón y no. Tenemos que revisar los estudios multicéntricos, lo que se está publicando, y creo que la cirugía de mínima invasión puede ser un éxito para este tipo de pacientes, pero sí realmente tomar en cuenta todo lo que usted decía, la cascada inflamatoria, las interleucinas, en las plaquetas que son muy importantes y sobre todo ver la valoración por cardiología, ¿no? Y si es posible, neumología, porque estos pacientes tienen restricción pulmonar. Entonces, este tipo de pacientes creo que se pueden abrir más las guías o hacer una guía más perfecta como la que nos presentaron para poder encuadrar y poder buscar si este paciente es mejor el tratamiento conservador o el tratamiento quirúrgico. Y ya lo dice la NAS, ¿no? Para este tipo de pacientes como el que presentaron, déjalo 6 meses, dale manejo conservador y cítalo y ver si realmente el paciente está comprometido. Si no está comprometido, la verdad, aquí sí tienen que valorar si vale la pena o no intervenirlo quirúrgicamente. Gracias, doctor. Excelente plática. Gracias, doctor Osman. Yo quiero Bueno, como, ya para terminar, entonces, estas últimas dos diapositivas, pues esta es lo que vemos ahora en el horizonte. Decíamos que ahorita 3 de cada 10 personas o 3 adultos son obesos, pues más adelante 1 de cada 4 van a ser obesos. Vamos a tener técnicas de mínima invasión más depuradas, con más estudios, con más profesionales, con más expertos en esa técnica propiamente. Debemos de contar con equipos multidisciplinarios, equipos de mínima invasión al alcance de la mayoría, que sería ideal. Y pues evidentemente esto nos va a llevar, si hay obesidad infantil, pues que en el futuro haya mayor patología degenerativa de la columna en los adultos. Como conclusiones, puse 3, que es el reconocer el reto que implica tener a estos pacientes durante el pre, trans y postoperatorio, y minimizar los riesgos lo más que se pueda, si es que es candidato a cirugía. Son pacientes que tienen mayor riesgo de complicaciones y se tiene que contar con un equipo multidisciplinario, ya lo decía el maestro Guzmán, y en la cirugía de columna en el paciente obeso no es una contraindicación, simplemente hay que utilizar todo el arsenal disponible para llevarlo a buen fin en caso de que este paciente sea candidato.
Y otra de las conclusiones que no puse, pero que sí ya lo comentamos, es que la cirugía de mínima invasión va encaminada a disminuir estas complicaciones. Faltan muchos estudios, falta avanzar mucho, falta tener más disponibilidad de estas técnicas para poder ofrecerlo a este tipo de pacientes. Y bueno, les agradezco, maestro Guzmán, maestro Sosa, por el espacio y no sé si hay alguna otra duda. Yo, yo, amigo, fíjate que realmente, pues más que en el primer caso es felicitarlos porque cuando tú expones el caso y realmente tú ya como cirujano ya estás pensando, ¿no? En operar. Esa es la realidad de todos nosotros y eso creo yo que vale muchísimo la pena este caso que expusiste porque definitivamente no todo es operar y documentaron ustedes perfectamente algo que también quiero felicitarlos es de que tiene sus pacientes muy bien estudiados y de verdad eso hace una gran diferencia para la toma de decisiones y todo lo que fuiste comentando en la excelente plática que acaban de dar, pues lo están sustentando en sus pacientes. Yo creo que este paciente con una obesidad que te llega con un índice de masa corporal de 51, pues definitivamente hicieron lo correcto. Valdría la pena modularlo después, cuando llegue a la consulta, el doctor comentaba de analgésico, modularlo, un modulador y si no, agregarle otro, incluso pensar pues hasta en un inhibidor intermedio de la recaptura de serotonina, por el riesgo pues también que le aumente de peso, pero modularlo, ¿no? Si el paciente llega a estar en condiciones, pues él nos atojará todo, como está el disco, ¿no? Hacerle un ex-leaf, un o-leaf, tornillos, la verdad yo viéndolo así, yo si te aconsejara algo, digo, la verdad, tú eres un excelente médico, pues sería en tus manos lo que sepas hacer. Si lo haces por endoscopía, te va a ir bien. Yo tengo un par de casos, 3 casos por endoscopía en pacientes obesos, no como este que estaba muy complicado, con trombosis, etcétera, pero les va bien, logras llegar bien, visualizas muy bien, las entradas está bien, riesgo de infección muy bajo. Si tienes licitado el tubular y tú prefieres hacerlo por tubular, también la descompresión, un over the top tubular microquirúrgico le va a ayudar al paciente entrarle por el lado izquierdo, quitarle la radiculopatía, si en enero ya está en condiciones como le comentaba el doctor, ¿verdad? Pero creo que, wow, llevaron el caso excelentemente bien. Y en el segundo caso, pues igual, realmente, como comentaba el maestro Guzmán, pues es una fractura con una lesión del complejo ligamentario posterior, por ende es una fractura muy inestable, con un componente A3 A4 muy bien estudiado, pues posiblemente lo único que yo digo, en retrospectiva, pues todo se ve bien, pero posiblemente es que se podría haber hecho es una artrodesis más larga. Y si vas a considerar la corpectomía, tú sabes hacer corpectomías transpediculares, es una opción, la corpectomía transpedicular en territorio de L1 sin sacrificar raíces. Y si no, pues tratarlo de hacer por lumbo, también por lumbotomía. Muchas, de acuerdo al descenso del diafragma, podemos quitar L1. También tenemos algunos casos que no hemos metido, no nos hemos metido al diafragma. Eso sí, lo hemos hecho con un cirujano de tórax. Siempre lo hemos hecho con un cirujano de tórax en L1 y han respetado muy bien el diafragma. Digo, si consideras la Corpec, pues serían las situaciones, ¿no? Pero yo realmente en el segundo caso también te digo, me da gusto que de verdad tengan también estudiado los pacientes, pues muchas felicidades, amigo, porque todos pensamos ya en operar y no consideramos todo lo que nos enseñaste tú hacia atrás en lo que engloba el gran reto, el paciente con obesidad. Y pues tenemos desenlaces muy fuertes. Luego operamos rápido y vea, trombosis, restricción pulmonar, wow, muchas complicaciones. Y en la cirugía microquirúrgica, sin duda está con muy buen auge hacia la cirugía del paciente obeso. Gracias, amigo. Aquí el doctor Rodríguez Varela comenta que sí es necesario, vamos, enfrentarnos con estos pacientes, pero sí tenemos que tener una guía más amplia, más diseñada
de acuerdo a los grupos interdisciplinarios, porque el que uno tome un caso como tal, creo que requiere de un gran equipo, como lo comentabas. Esa fue la observación de Rodríguez Varela, y del doctor Miguel Ángel Guerrero comenta que sí, ya lo comentamos, que haber subido el nivel del constructo para que biomecánicamente distribuir más la solicitación de carga para, para evitar la sifosis, o que los fragmentos se vayan al canal y esté dando este tipo de sintomatología. Hay otros doctores, como Rodríguez Ávila, dice: felicidades, maestro Velasco, y el doctor Pedro Reyes, excelente trabajo, pues de todo un equipo que se requiere para que estos pacientes sean valorados adecuadamente. Y si es quirúrgico, pues tener, como tú dices al final, ¿no? Tener todas las herramientas, ¿no? Y van a participar grupos multidisciplinarios, y también considero que es una clave importante el anestesiólogo, porque entubarlo, pues vamos, a lo mejor tenga un poco de dificultad. El problema es cuando lo vas a extubar, ¿no? ¿Qué tanto metabólicamente, cardiovascularmente, la parte pulmonar, todo lo que implica el metabolismo, y la cuestión también de tipo, de la cascada inflamatoria y la parte inmunológica, ¿no? Porque ese tema como que ahí lo dejamos, pero sí tiene que ver mucho, porque son pacientes que te pueden hacer, es más común que te hagan un proceso de tipo infeccioso, ¿no? Que los pacientes que tienen un índice de masa corporal bajo. Y pues la verdad, felicitarte. Es una plática que la verdad, me gustó mucho, porque la llevaron, de una manera organizada, lo que le llamamos sistematizada, y basado en algunos artículos, que no hay muchos, pero que ustedes de una manera cuidadosa fueron paso a paso y dijeron: este no lo operamos, espérate, no, por el momento no, el otro sí, porque era una fractura inestable, y de acuerdo a las guías de la O-Spine, dice que todas esas son quirúrgicas, ¿no? Porque tienen lesiones de la banda de tensión. Pero, pues sí, es recordar que todo esto realmente es un trabajo en equipo, y sí, hay que estudiar, hay que revisar, y la toma de decisiones la hacen entre todos, ¿no? Entre todos, no, no nada más el cirujano y dice: pues vamos al quirófano y vamos a hacerle esto, y pues no, sino que estos, como dicen, se sube a la mesa, se consensa, y después se replica, ¿no? Replicar es estar allá en el quirófano para poder hacer la cirugía, y que el paciente tenga más, posibilidades de mejorar su calidad de salud, y que no se te empeore y se deteriore y se te vaya a la terapia intensiva, ¿no? Muchas felicidades, Miguel Ángel. Gracias, maestro Guzmán, gracias, Sosa, otra vez por el espacio, por la oportunidad, y nuevamente felicitarlos por esa gran labor que están haciendo y que todos disfrutamos, la verdad. Pues muchas gracias, amigo. Pues maestro Guzmán, si damos por terminado el Spine Webinar 86, por favor. Gracias, amigo. Pues gracias a todos los que hoy se conectaron. Creo que la plataforma Spine Webinar es donde podemos nosotros adquirir el conocimiento, ver cada profesor cómo hace su trabajo en el manejo de la patología de la columna vertebral. Y sin más, por despedirnos, pues doctor Miguel Ángel Velasco y sus fellow, creo que tocamos un tema muy importante, que es la salud en un paciente con obesidad mórbida. Muchas gracias, doctor, y seguimos nuevamente con Spine Webinar la próxima semana. Gracias a todos por haberse conectado.